Muy buenos días, señores, señoritas estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la planificación y presentación de las actividades de estudio para esta semana número 14, dentro de la materia de estadística descriptiva. Como ya me conocen, su docente a cargo, Fausto Ceballos, a continuación les presentaré las diferentes actividades y la planificación que está preparada para la presente semana. Permítame compartir las diapositivas. Ok, semana número 14 dentro de lo planificado. Espero por favor sigamos dándole seguimiento a lo que es la guía metodológica y el sílabo. Recuerden, acorde a estos elementos, a estos instrumentos, realizamos lo que es el presente periodo académico. Bueno, estamos ya en la semana número 14. Recordarles la siguiente semana número 15 tendremos el encuentro síncrono de tutoría a través de la conexión Zoom en el correspondiente horario. Manifestarle, dar por favor el seguimiento, cumplir con las diferentes actividades dentro de los tiempos establecidos en el aula. Y en la siguiente semana número 16 tendremos ya lo que es el examen de evaluación del segundo parcial. Para esta semana número 14, como les hago mención, dentro de la materia de estadística descriptiva, tenemos el tema distribución muestral de diferencia de proporciones. Distribución muestral de diferencia de proporciones. El objetivo principal de este tema es que el estudiante comprenda cómo analizar y comparar dos proporciones distintas provenientes de muestras independientes. A través del estudio de la distribución muestral de la diferencia de proporciones, se busca que el estudiante desarrolle habilidades para determinar si la diferencia observada entre dos proporciones es significativa o simplemente resultado de la viabilidad aleatoria propia del proceso de muestreo. Además, se pretende que el estudiante aprenda a calcular la media y la desviación estándar de esta distribución, utilizando fórmulas específicas para proporciones. Así, podrá aplicar técnicas de inferencia estadística para hacer estimaciones o pruebas de hipótesis, interpretando adecuadamente los resultados en contextos reales, como encuestas, estudios de mercado o experimentos sociales, donde comparar proporciones es fundamental para la toma de decisiones. Una vez más, continuando con el tema de estudio, podemos ver diferentes términos que ya se los viene revisando clase a clase, los cuales recomiendo yo debemos tenerlos de manera ya clara, comprensible. De igual manera, quienes lo deseen, quienes lo están realizando internamente, sí me han hecho llegar capturas, a ver si lo están haciendo bien, pero acerca de un tipo glosario. Es muy bueno, les recomiendo, con lo cual van a tener mucha más comprensión de los diferentes temas que vamos realizando el análisis. ¿Qué es la diferencia de proporciones? Cuando trabajamos con dos muestras distintas, a veces queremos comparar la proporción de un evento que ocurre en cada una. Ejemplo. Proporción de clientes satisfechos en dos sucursales diferentes. Proporción de pacientes que mejoran con dos tratamientos diferentes. Como ustedes de manera general, ¿no? Comprenderán en estos ejemplos, muchas veces se habla de la atención que se tiene uno como usuario en cuanto a estar satisfechos con un servicio. Como se habla en la primera parte, proporción de clientes satisfechos en dos sucursales diferentes. Podrán ser la misma cadena, ya sea en ropa, en restaurante, en otro tipo de negocio, pero siempre dependerá de cómo vamos a ser atendidos, cómo ofrecen sus servicios, si lo ofrecen de la misma manera,
En ciertas ocasiones al primer negocio que lo crearon se lo llama su establecimiento matriz. Muchas veces suele pasar, no en todas, de que en el edificio matriz hay mejor atención. En otras ocasiones que en el edificio matriz dependiendo sus instalaciones mismas, su tamaño, hay mayor variedad, hay mayor eh, opciones para elegir, como digo y repito, dependiendo de lo que se esté ofreciendo en cuanto a las sucursales. Entonces, todo esto dependerá de cómo la misma empresa tenga establecido, pero aquí estamos hablando de la satisfacción, dicen, dos sucursales diferentes. Puede ser que una sucursal eh, tomándolo en comparación con su matriz, da un mejor servicio en cuanto a la atención al cliente, en cuanto a ofertas, en cuanto a demanda. Dependerá mucho de lo que cada empresa tenga planteado brindar. En cuanto a la proporción de pacientes que mejoran con dos tratamientos distintos, aquí ya se puede profundizar un poco más porque dependerá el tipo de tratamiento. Ejemplo, se viene a la cabeza, digamos, en el área médica, pueden ser digamos, medicamentos de distintas casas, de distintas, digámoslo así, fábricas, los cuales estarán destinados para el mismo fin, pero con diferentes componentes. Tal vez el uno le dará al paciente una mejora en menores días, el otro en mayores días, hablándoles de manera general nada más. La diferencia de proporciones se representa como diferencia en P1 menos P2, donde P1 es la proporción en la primera muestra y P2 es la proporción de la segunda muestra, dejándolo, digamos, señalando estas variables, ¿no? P1 como la proporción de la primera muestra que se va a tomar y P2 de la segunda muestra que se estará tomando. ¿Qué estudia la distribución muestral? Al igual que una sola proporción tiene su distribución muestral, la diferencia de dos proporciones también tiene su propia distribución. Esta distribución describe cómo varían las diferencias, perdón, entre proporciones si tomáramos muchas muestras de las dos poblaciones. Como ya hemos hablado, mientras más muestras se tomen, independientemente de los ejercicios, ¿no? Hemos hablado de que mientras más muestras tomemos, más claro va a ser el resultado, más claro va a ser el fin al que queramos llegar, porque nos permitirá tener más ejemplos, más resultados de los cuales ya se han dado. Como nos dice, esta distribución describe cómo varían las diferencias entre proporciones si tomáramos muchas muestras de dos poblaciones. Condiciones para aplicar el modelo normal. Las muestras deben ser aleatorias e independientes. Cada muestra debe ser suficientemente grande. Esto es mucho ojo. Aquí sí nos está, una de las condiciones ya nos está diciendo de que cada muestra debe ser lo suficientemente grande. Cuando se cumplen estas condiciones, la distribución muestral de la diferencia de proporciones es aproximadamente normal. Vamos a verlo aquí un poco de manera rápida. La distribución muestral de la diferencia de proporciones es la distribución que resulta de calcular las diferencias entre la proporción muestral de todas las muestras posibles de dos poblaciones diferentes, es decir, el proceso para obtener la distribución muestral de la diferencia de proporciones consiste en primero, extraer todas las muestras posibles de dos poblaciones diferentes. En segundo lugar, se determina la proporción de cada muestra extraída. Y por último, se calcula la diferencia entre todas sus proporciones de las dos poblaciones, de manera que el conjunto de resultados obtenidos después de hacer estas operaciones forman la distribución muestral de la diferencia de proporciones, como lo podemos ver de manera rápida, de manera general en este cuadro. Ustedes lo podrán revisar luego más detenidamente. Tenemos de igual manera la fórmula, ¿no? La fórmula que nos muestra
Las muestras que se seleccionan para que la distribución muestral de la diferencia de proporciones están definidas por distribuciones binomiales, ya que a efectos prácticos una proporción es una relación de los casos de éxito respecto al número total de observaciones. No obstante, debido al teorema del límite central, recuerden, las distribuciones binomiales pueden aproximar a distribución de probabilidad normal. En consecuencia, la distribución muestral de la diferencia de proporciones se puede aproximar a una distribución normal con las siguientes características. Tenemos aquí la fórmula y su nomenclatura correspondiente. Tenemos aquí un caso resuelto. Les voy a dar lectura de manera rápida, por favor. Como siempre recomiendo, léanlo, revísenlo y transcríbanlo a mano. Es muy importante, se van a dar cuenta. Repito, he visto en varias ocasiones ejercicios que los presentan directamente los resultados sin procedimientos. Yo siempre trato, por lo menos en estos ejemplos, de ser lo más explícito posible. Como les digo, no es suficiente solo con llegar al resultado. Es muy importante aquí la interpretación de los resultados. Dice, supongamos que queremos comparar la proporción de personas que prefieren dos marcas de refresco, Coca-Cola y Pepsi. Tomamos muestras aleatorias de 100 personas de cada marca. En la muestra de Coca-Cola encontramos que el 60% prefiere Coca-Cola, P1 igual 0,60. En la muestra de Pepsi encontramos que el 55% prefiere Pepsi, P2, 0,55. Calculamos el estadístico Z. Como podemos ver, realizamos el reemplazo correspondiente. Recuerden, aquí también se está explicando cada uno de los ítems dentro de la fórmula de las variables. Nos da un valor de 1,67. Consultando en una tabla de distribución normal estándar, encontramos que el valor crítico para un nivel de confianza del 95% es aproximadamente 1,96. ¿Cómo? 1,67 menor que 1,96, no rechazamos la hipótesis nula de que las proporciones poblacionales son iguales. La distribución muestral de la diferencia de proporciones nos ayuda a tomar decisiones basadas en muestras y comparar proporciones entre dos poblaciones. Recuerden, es la comparación entre dos poblaciones. Les invito, por favor, dentro de la presentación está este link a este video. Les recomiendo mucho. Siempre trato de ponerles para que tengan un poco más de comprensión y de igual manera, en base al tema, a lo que se le está planteando, a los diferentes subtemas también que están dentro del mismo, pueden buscar un poco más de información, una bibliografía extra para que traten también de profundizar un poco más. Para quienes me han consultado internamente ciertas bibliografías, yo lo que les recomiendo siempre es ingresar dentro de la misma, con nuestras credenciales de la plataforma virtual. Tenemos nuestra biblioteca, tenemos bibliotecas muy importantes que son pagadas por la universidad, en las cuales las podemos utilizar con nuestras credenciales institucionales universitarias de manera gratuita y podrán encontrar mucha más información. Para concluir, la distribución muestral de la diferencia de proporciones es una herramienta fundamental para comparar grupos de manera objetiva en estadística descriptiva e inferencial. Entender su comportamiento permite evaluar, por ejemplo, si la preferencia por un producto es realmente distinta entre dos ciudades o si un tratamiento médico tiene diferentes tasas de éxito en dos poblaciones. A través de este análisis, el estudiante puede interpretar no solo los resultados numéricos, sino también el contexto y la validez de las conclusiones extraídas. Finalmente, dominar este tema capacita al estudiante para aplicar procedimientos de comparación más rigurosos, reconociendo la importancia del tamaño muestral y del nivel de variabilidad en los datos. La correcta interpretación de la diferencia de proporciones no solo mejora la calidad de las decisiones basadas en datos, sino que también fomenta el pensamiento crítico y analítico en diferentes áreas de la aplicación profesional.
Esto es algo que les he mencionado a ciertas personas que me han consultado de ver más ejercicios, profundizar un poco más. Miren, lo importante aquí de lo que se revisa es esta parte final. La correcta interpretación de la diferencia de proporciones no solo mejora la calidad de las decisiones basadas en datos, miren, de manera general, no solo en este tema, pero estas últimas dos líneas, sino que también fomenta el pensamiento crítico y analítico en diferentes áreas. Recuerden, esto no solo se aplica aquí, se aplica para todas las materias, pero es muy importante cuando les hablo yo también de lo que es la interpretación de los resultados que se obtienen. Esto es todo en cuanto al tema preparado para esta semana número 14. Recordarles, por favor, ingresar al aula virtual. Dentro de la misma se encuentra subido ya lo que es el material correspondiente, revisar las actividades de aprendizaje, el presente video, la presentación electrónica, la lectura y dentro de esta semana estará un test como actividad de evaluación. Recuerden, el test es un tema de lectura en base a un link, es es un artículo científico acorde al tema. Leer bien el tema, revisar, primero ingresar al link, realizar esta lectura, por favor, es una lectura muy importante. También es para que ustedes vean, comprendan cómo está hecho un artículo científico, cómo está realizado, ¿no? Lean muy bien el archivo, el link que les digo, el tema que está planteado y posterior abran el test. Recuerden, el test tendrá un tiempo límite, yo creo que es menos, pero de todas formas les he dejado de 15 minutos y de un solo intento. Es decir, abren el test y tendrán un tiempo estimado de 15 minutos. Correrá un cronómetro de manera regresiva y se cerrará cuando se cumpla, cuando ya se haya terminado los 15 minutos. Recuerden, se cierra es con las respuestas que hayan realizado. No dejen esto para el último día, para la última hora, los últimos minutos. Por favor, realícelo con anterioridad. Esto es todo en cuanto a la planificación para la presente semana. Una vez más, recordarles, estamos ya a 2 semanas de terminar el ciclo académico. Cumplir con las actividades previstas, ingresen a la plataforma, cumplan no solo de esta materia, de todas las demás materias en cuanto a los tiempos establecidos. Gracias a quienes se han dado cita por revisar esta información. Tengan un excelente día, una excelente semana. Muchas gracias.